Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Si alguien le pregunta a usted qué radio escucha, la respuesta es una sola. Exitosa. Esa misma. Estamos también en televisión por cable, prácticamente en todas las señales de cable del país. Estamos en Claro TV, en el canal 30, estamos también en Movistar, en el canal 11, estamos en nuestra propia señal digital, en el 6.1, la señal de televisión digital terrestre, tenemos nuestra propia señal también en el internet, en el YouTube, y estamos por supuesto en las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, estamos en todos lados y no es difícil encontrarnos. La pregunta el día de hoy para las redes sociales: ya se anunció que la Cancillería entregó formalmente en inglés, como debe ser, con todos los documentos adjuntos traducidos y legalizados al Departamento de Estados Unidos, la solicitud formal de extradición para Alejandro Toledo, que se ha refugiado en los Estados Unidos y pretende así evadir a la justicia peruana. ¿Usted cree que va a venir Alejandro Toledo? No que va a venir, que lo van a traer o que no lo van a traer producto de la extradición. ¿Ah? O que esta nos la va a ganar Alejandro Toledo. Quisiéramos que nos den su opinión, sus puntos de vista en el Facebook, en Exitosa Noticias, y en el Twitter, en @exitosap. ¿Viene o no viene Alejandro Toledo Manrique, traído por la solicitud de extradición presentada por la justicia peruana? Esa es nuestra pregunta el día de hoy en las redes sociales. Hoy vamos a hablar también del tema de las cooperativas, pero vamos a hacer algo que me ha llamado la atención. Todo el mundo habla de las cooperativas, ¿no? Congresistas, analistas. ¿Alguien le ha preguntado a la gente que dirige el mundo de las cooperativas, que ha construido este mundo de las cooperativas, cuál es su opinión? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son los problemas que están enfrentando? Nadie. Simplemente hoy va a estar sentada en unos minutos Ethel Rolando, que es la gerente de la cooperativa de San Francisco de Huánuco y que además es una dirigente reconocida por los intereses de la región de Huánuco, que tiene, entre otros problemas, el de la carretera central. Pero de todo eso vamos a hablar con ella en unos minutos. Pero vamos a empezar con el congresista Edgar Ochoa, representante de Nuevo Perú y representante también de la región Cusco, ¿no es cierto? Efectivamente. Ha habido una protesta el día de ayer. La protesta va a continuar. ¿Qué es lo que viene, no? Nicolás, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el Cusco el día de ayer ha habido una primera manifestación de rechazo a lo que lo veníamos advirtiendo desde el pueblo cusqueño, en el sentido de que este reajuste, ¿no es cierto?, iba a generarse en un paquetazo. Y evidentemente esto es lo que estamos viviendo. El Cusco ha dicho: no estamos dispuestos a que el país pretenda reactivar la economía, la recaudación, haciéndole un agujero al bolsillo de los que menos pueden, al bolsillo de los peruanos. Creo que el Cusco ayer ha sido contundente y ha marcado una pauta para decirle al país: algo hay que decir desde la sociedad misma como tal, porque mientras tanto el país tiene una política débil de presión fiscal y, por otro lado, una excesiva vocación por exoneración de impuestos, ¿no es cierto? Lo que pretende es agujerear el bolsillo del pueblo y decirle: es de ti de quien voy a recaudar. El día de ayer, ejemplos elementales. En el Cusco la gente decía: hasta un día antes compraba el pan 5 por 1 sol. Al día siguiente lo compro 4 por 1 sol. O sea, es un tema muy elemental. Claro, pero el presidente de la República ayer, desde Moquegua, ha dicho que el alza del precio de los combustibles no se debe al aumento del impuesto selectivo al consumo, y que tiene que ver más bien con el alza de precios, y que en relación a otros productos ha insinuado, porque no fue muy explícito en ese tema, que esto tendría que ver más bien con la especulación. Es decir, que alguien está aprovechando esta situación. De hecho hay una carga de este tipo de especulaciones, pero también está claro que lo que no se quiere decir es que hubo una mala lectura del escenario externo.
donde, ¿no es cierto?, han subido los precios del combustible también. O sea, eso sería mucho más delicado, pues que estaríamos señalando ante una mala lectura del contexto internacional. O sea, porque en realidad el precio del combustible terminó subiendo aproximadamente en 14%. Entonces, eso es de impacto directo. O sea, cuando sube el combustible en las zonas rurales, en las zonas del interior del país, el traslado de los productos de pan y llevar es a través del uso del combustible. Y en tanto, los transportistas van a reajustar. Claro, el problema es que una medida como esta, ¿no es cierto? Porque el argumento es un argumento además ambientalista, ¿no es cierto? Que es interesante. En el sentido de decir, vamos a elevar el impuesto selectivo al consumo a los combustibles más contaminantes con el objeto de que se consuman cada vez menos. Que no está mal, creo que... Ya, pero el problema, congresista Ochoa, es que se consuman cada vez menos ¿para usar qué? Exacto. No, por eso digo, o sea, creo que el tema del combustible como tal ha sido, digamos, la materia de mayor impacto en la población. Los demás impuestos al tema del cigarro, las bebidas alcohólicas, el tema de las bebidas oscuras, etcétera, yo creo que el pueblo tiene una conciencia de decir, tenemos que empezar a cuidarnos de mejor forma en esto. El que quiera consumir, que lo consuma. Por eso es que más del 55% de los peruanos están de acuerdo con este impuesto. Con lo que no está de acuerdo es con el tema de esta aparente vocación de decir, vamos a promover que se use menos combustibles contaminantes y por tanto le vamos a subir el impuesto a estos que son de uso masivo, para el tránsito masivo, que tiene un impacto directo. Claro, yo escuché a Luis González Izquierdo, economista de la Universidad del Pacífico, un hombre experimentado, además que ha aprendido, yo creo, y es una virtud como economista, a explicar en términos muy didácticos. Y desde la práctica. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, él decía una cosa que a mí me parece absolutamente razonable. Vamos a disuadir aumentando el impuesto selectivo al consumo a la gente de que no recurra a combustibles fósiles contaminantes como el diésel. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el transporte público y los camiones que trasladan usan petróleo. Entonces hay que cambiarlo. ¿Por qué los vamos a cambiar? Exactamente. Entonces necesitas tener una alternativa y tienes el gas de camisea. Bueno, vamos a usar el gas. Por supuesto. Ya, pero no estamos usando el gas, lo estamos mandando para afuera. Esto tiene que estar, digamos, sujeto con una vocación coherente de decir, oye, hay una alternativa de combustible, en este caso el gas. Y entonces la política inmediatamente sería una elemental determinación de que el tema, por ejemplo, el gasoducto sur podría ser una política urgente, ¿no es cierto? Pero no está en la agenda, no se toca. Entonces, claro, pero no solamente eso, sino que de hacer más accesible el uso del gas para el transporte público. O sea, ¿cuántos grifos, por ejemplo, se preguntaba González Izquierdo esta mañana, hay en las carreteras del Perú de gas? Pero además, donde tú no solamente le digas al camionero, ya no use petróleo como combustible, ahora te vas a cambiar al gas, pero le tienes que dar el acceso al gas. Y el estímulo para ese cambio a ese sistema, porque en realidad, ¿cuánto cuesta la transformación de ese sistema? O sea, no es solamente decir de la noche a la mañana, vamos a dejar de usar este combustible, ¿no es cierto? O vamos a promover lo otro si no hay políticas que articulen el estímulo para ello. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta modificar un sistema, ya sea de diésel o de gasolina, al sistema de gas? Porque en estos momentos la posibilidad del cambio inmediato del transportista que trabaja o del taxista que trabaja en el cotidiano para poder pasar inmediatamente al otro todo esto sistema, tendría que ir de la mano. Perfecto. Para que no, porque tienes que medir el impacto. O sea, porque eso es un defecto también que señalaba González Izquierdo. Él decía, los economistas hacen todo muy bonito en la pizarra, ¿no es cierto? Pero no miran la realidad y el impacto que esto puede tener efectivamente en la realidad. Entonces, te suena muy bonito que tú aplicas este impuesto selectivo. Es un cuento eso que estás diciendo, que tu objetivo, lo que estás haciendo es no bajar el consumo, es aumentar el ingreso de la recaudación fiscal, porque tú sabes que la mayor, ¿no es cierto? Ahí vamos. O sea, en realidad la preocupación del Estado es cómo yo logro recaudación, cómo yo logro cerrar mi brecha del hueco fiscal. Y entonces, en términos técnicos, la respuesta inmediata del pueblo peruano es primero cobra los que deben, pues. ¿No es cierto? O sea, si tú miras el tema de la evasión fiscal entre impuesto a la renta y impuesto general a la venta, hay aproximadamente, Nicolás, 60.000 millones aproximadamente. Aproximadamente 60.000 millones. ¿Eso qué significa? O sea, si queremos hablar, pero ¿cómo es posible que eso ocurra?
yo me atraso con los impuestos y yo participo de una empresa minúscula simplemente. Sí. Y ya me embargaron al mes si no pago, ¿no? Lo que pasa es, mira, Nicolás, en el reporte que se sale de la misma entrevista con SUNAT, por ejemplo, dice, ¿quiénes son los que más deben al Perú? En este caso, dice, sector telecomunicaciones, 4.000 millones debe lo que ahora conocemos como es Movistar. 4.000 millones debe Movistar. Entonces, si yo quiero recaudar, ¿por qué no cobro? Y entonces la gente de SUNAT que estuvo acá dice que no pueden cobrar porque dice el Poder Judicial. Que claro, que el Poder Judicial, juicio tras juicio, ¿no es cierto? Ya, pero ahí tenemos que articular, pues el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado también, ¿no es cierto? Hay que ver cómo más bien articulamos. El Ejecutivo debería decir, a ver, Ejecutivo, a ver, Legislativo, a ver, Judicial, ¿cómo nos articulamos para que este señor no se ampare todo el tiempo en ampliar el proceso judicial para que no pague lo que corresponde? ¿Cuánto debe Telefónica? 4.000 millones de soles. Mira, en el caso del sector hidrocarburos, Plus Petrol de Argentina, 3.000 millones. Cerro Verde, 547 millones. Doerrum, 294 millones. Buenaventura, 246 millones. En el sector de banca y finanzas, Interbank, que es la que usamos mucho, yo mismo tengo mi tarjeta ahí, le debe 1.700 millones al país. Entonces, cuando tú dices, mi problema es recaudación, entonces el pueblo tiene razón en salir a gritar y decir, o sea, no puedes recaudar, no te atreves a cobrar. Tu presión fiscal está haciendo que pierdas por lo menos 54.000 millones de soles. Y entonces vas a venir donde el que menos puede defenderse, y entonces empiezo a organizarme, salgo y hago una primera paralización preventiva, como lo hace el Cusco, y dice, no vamos a permitir... Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta paralización? Que se modifique, porque, es decir... No es solo el que se elimine el impuesto selectivo al consumo, ¿no es cierto?, a los combustibles más contaminantes, es que esto sea reemplazado por una política, porque si es verdad, hay que reemplazar estos combustibles contaminantes por un lado, ¿no es cierto?, y por el otro lado hay que generar más ingresos para el fisco. O sea, esos dos problemas hay que resolverlos. El Cusco no está en desacuerdo con el tema de la recaudación, sino que le está pidiendo al país coherencia, al Ejecutivo le está pidiendo coherencia. O sea, si tú necesitas recaudar, si quieres que nosotros como pobladores podemos contribuir, estamos de acuerdo para hacerlo. Pero no puedes decir, voy a recaudar solamente a costa de ustedes, que son el pueblo, que son a los que no puedo tener al frente, que me pueda poner un paro, que me pueda poner un freno de lo que yo pueda hacer. Le está diciendo, perfecto, compartamos la necesidad de construir este país, pero también tiene que ser coherente con que no puedes tener una presión fiscal tan frágil. No puedes decir que tú no recaudas, que el impacto en este año van a ser por lo menos 57.000 millones que no vas a recaudar por el tema de evasión fiscal, en el tema de IGB y renta, que significarían, por ejemplo, 7.000 colegios construidos. Entonces, eso no lo puedes decir. Entonces, lo que está diciendo el Cusco, en el máximo de su interés, es que, por ejemplo, pudiera retroceder el Estado en el tema de este reajuste al tema del combustible, porque eso tiene un impacto directo. Pero además le está diciendo, necesitamos reactivar la economía, y por eso es importantísimo que tú empieces a dar gestos de que la inversión pública regional también se recupera. Y ahí hay varios pendientes. Desde el aeropuerto Chinchero, túnel La Verónica, Santa María, Santa Teresa hidroeléctrica, y así podemos ir señalando muchas obras paralizadas con, ¿no es cierto?, ya vocación del Ejecutivo para hacerlo, pero con una lentitud impresionante. Ahora, yo creo que esta discusión debería desembocar. Estuvo acá Héctor Plate, el presidente de OPECU, que es el organismo peruano de consumidores. Sí. Que ha llamado sistemáticamente la atención sobre el hecho de que, por ejemplo, cuando sube el precio internacional de los combustibles, del petróleo, sube el precio, cuando baja, por lo general no bajaba. O sea, gracias a la presión que se ha hecho, esto ya está empezando a hacer efecto. Pero él llamaba la atención sobre algo muy serio, que es el tema del uso del gas. O sea, tenemos el gas de camisea y podríamos usarlo para el transporte público, ¿no es cierto? Podríamos usarlo para el transporte para de camiones, pero además él hablaba, por ejemplo, del balón de gas. Él decía que un uso adecuado del gas de camisea para abastecer el gas de uso doméstico podría llevar el valor promedio de un balón de gas a 20 soles y hasta menos. Sí. Es decir, pagar, o sea, ahora se está pagando de 30 soles para arriba. Exactamente. ¿No? Y él dice, se puede pagar 20 soles. Entonces, no entiendo por qué ese tipo de medidas
No sé. Claro, porque hay interés de seguir sacando el gas hacia afuera, pues. O sea, no entiendo también por qué la perversa preocupación del Estado de que nuestro gas tenga que servir básicamente para exportarlo y no para el uso interno. El Estado tiene que poner su foco, su centro en la posibilidad de que la masificación del uso del gas sea en el Perú, para el Perú y con los peruanos. Eso le podría dar al peruano, en principio, una estabilidad en términos de gobernanza, que es uno de los puntos claves que siempre es frágil en nuestro país. Siempre es frágil. De lo que reclama el país es soberanía, soberanía, soberanía. Todos nuestros productos salen del país, desde el tema de los minerales, el tema del gas, etcétera, etcétera. Todo sale para afuera. Y entonces el peruano tiene una sensación de que no está... Hay dos preguntas que le tengo que hacer, congresista, ya que vamos terminando la entrevista de temas que son de actualidad. La primera es lo del desafuero. Ayer Alberto Quintanilla dijo que ustedes no van a apoyar el desafuero express. Claro, lo que quiere decir Alberto es que nosotros vamos a respetar el debido proceso. O sea, ya hemos tenido experiencia en este caso, ¿no? Hay problemas de este tipo que es un tema express y luego el congresista hace un proceso judicial y luego el país le tiene que pagar una millonada. Sí, pero en este caso, ¿cuál es la razón de la desesperación? O sea, de que hay una diferencia en que esto se resuelva antes o después de la votación de la próxima mesa directiva del Congreso. Yo creo que hay una desesperación del fujimorismo de resolverlo antes de, porque tienen miedo de perder la mesa directiva. Creo que indirectamente hace pero ¿por qué? ¿Son 3 votos? ¿O la salida de Kenji, de Bocángel y de Bienvenido Ramírez desarticularía al grupo de los Avengers? Y tal vez hay algunos de los Avengers que terminen regresando. No, pero digamos, es parte de un juego político, ¿no? O sea, la sensación de recomponerse ellos siempre la tienen ahí en expectativa, ¿no? Y una de las razones es de dar una lección a aquellos que se van dando cuenta que la lógica del fujimorismo no puede ser la misma lógica que está llevando ahora para la conducción del Congreso. Y entonces decir, alguno de ustedes que se atreva además a seguir pensando diferente, esto puede suceder. En realidad es una lección de ese tipo, ¿no? Una última pregunta. El tema está de los televisores. Me dicen acá en la producción que nos escriben en las redes sociales diciendo que usted al principio dijo que esto era una frivolidad, pero luego en el registro de las solicitudes aparecía en su despacho que estaban solicitando LCDs de 42 pulgadas y un frigobar. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, y yo mismo lo he señalado en alguna ocasión, yo mismo caí en una inconsistencia personal, porque no me deja de parecer una frivolidad, ¿no es cierto?, de que el Congreso no es, digamos, lo más oportuno ni coherente decir, oye, se acerca el Mundial, se generan unas expectativas. Pero el problema, Lúcar, es que es un proceso administrativo en el cual caímos todos y esa es la inconsistencia personal sobre el cual no voy a expresar una... Ya, pero usted ya retiró la solicitud, me imagino, ¿o no? Sí, en realidad ese es otro tema administrativo. ¿Qué pasó? Te lo cuento si me lo permites, muy brevemente. Este bendito frigobar, que no es un paso para meter el trago, porque como dice bar, todo el mundo cree que es para trago, ¿no? Que es una especie de refrigeradora pequeña, la que nos dieron, yo tengo una oficina de 70 metros cuadrados, la que nos dieron, discurría el agua mucho. Y el personal de servicio se iba quejando de que el agua, entonces la desconectamos. No sirve. Entonces dijimos a administración, esto no sirve, retírenlo, ¿para qué aceptamos esto? Entonces, después de un tiempo subió administración diciendo a la parte, obviamente, de operativa de la oficina, dijo, lo voy a cambiar. Entonces retiro esto y voy a sustituir por esto, pero me tiene que llenar este formato. Es de solicitud. En el caso del televisor es el mismo. Nosotros tenemos un televisor asignado lo he verificado ayer, que es de 1995. ¿Ya? Igual, entonces eso está destinado al equipo de asesores. El de comunicaciones no tiene televisor. Entonces, en este caso, ellos dijeron, oye, hagamos una chancha, no funciona. Y luego administración nos dijo, no estoy tirando la bola a la administración, pero nos dijo, hay un plan de compra para reponer, ¿no? O sea, vamos a nivelar los despachos a todos los demás. Yo no, en realidad, mi inconsistencia pero 42 no pulgadas, así, esas características las pone administración. Así para, ¿no? Completamente. Esas características, Nicolás, o sea, ya quisiera, pero claro, común y corriente tener uno de esos para ver el Mundial. Porque además es para ver el Mundial, pues, congresista, justo al borde del Mundial. Y por eso es que yo expresé, ¿no es cierto?, y mi inconsistencia ahí, por eso expresé, me parece una frivolidad, porque efectivamente tú pides un televisor, yo tengo en mi despacho uno de 25,
¿ya? Que me lo asigna el Congreso. Pero de ahí pensar en que quiero uno más grande, de hecho, o sea, creo, una figura. Pero las características, Nicolás, no las pone el congresista. Y tú te puedes dar cuenta, ¿por qué? Por todas las solicitudes dicen 4K, 4G, no sé, yo no conozco características, y todos son 42, 43 pulgadas. Todos son así. Entonces sería una coincidencia que los congresistas nos pusimos de acuerdo para decir, hoy cada uno hay que pedir esas características. Es parte de un proceso administrativo. En la lógica que la administración había señalado, vamos a nivelar las condiciones de los despachos congresales. Y entonces, obviamente, yo mismo hice una mea culpa, una autocrítica, me sacaron el alma en mi pueblo, por si cae esto, que aquello, televisores, me dijeron de todo, desde amigos, hasta personas que no nos quieren, dijeron de todo. Y claro, hay que aceptar, hay una inconsistencia personal, pero hay que dar al frente en ese sentido. No le demos más vueltas mejor al asunto. Muchas gracias al congresista solamente Edgar. Un detalle, sí, ¿no? Si me permites 30 segundos, el día de hoy es Día de la Educación Inicial. Y en ese sentido, tú siempre has sido defensor del tema educativo. Quiero saludar a todas las maestras del sistema educativo peruano que se sacan el alma en la educación inicial, a las promotoras de las PRONOI, a las madres cuidadoras de los programas de CUNAMAS, que también se dedican a todo el trabajo de educación inicial. Un pueblo inteligente invierte en la infancia. Muchas gracias. Al congresista Edgar Ochoa, no sabía esto de la educación inicial. Le queda un saludo a mi hermana Lourdes, que fue una de las primeras maestras graduadas, como Dios manda, en el Instituto Marcia Bonifati, ¿no? Donde se formaron las mejores, no solo maestras, sino directoras de institutos de educación inicial. Trabajó en Piura, en el Indio, ahí donde nadie quería entrar. ¿Ah? Naciones Unidas decía, invertir $1 en infancia, el retorno es entre 4 y 7 dólares. De manera que seguramente Vizcarra lo tomará en cuenta. Vamos a la pausa, regresamos con la doctora Ethel Rolando Soria. ¿Quién es ella? Gerente de la Cooperativa San Francisco. Ya que estamos hablando de cooperativas, escuchemos pues a los cooperativistas. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece si comenzamos por ahí? Antes de la pausa, una recomendación. El diario Exitosa se renueva, miren ustedes. 32 páginas con lenguaje claro, directo y objetivo. Pídelo en tu kiosco favorito por solo $1.50. Diario Exitosa te informa con la verdad. Regresamos. Y todos los días acá en Exitosa, de 12 de la noche a 2 de la mañana, hay un programa que se llama Entre Sábanas, que es un consultorio sexual que es muy útil y que es una iniciativa que en realidad debería promoverse, ¿no? Que tiene que ver también con la educación sexual, porque hablamos mucho que hay que educar sexualmente a los chicos, hay que educar a los adultos. Los adultos que andamos muy mal en todos estos temas y por eso es que pasan todo lo que pasa. Bueno, Carolina Mota se ha olvidado, ha dejado por acá es un fuete y se supone que es usado por alguna gente para, no sé, como juguete sexual, pero podríamos usarlo para darle de vez en cuando a los congresistas, ¿no? Fuetazo al congresista. A ver, televisor de 42 pulgadas, fuetazo. Listo. Ajá. Lobby, fuetazo por andar haciendo lobby. ¿Qué más? ¿Por qué otra? Uy, Dios mío, no nos dura el fuete. No nos dura una semana. Pero en fin, se ríe Ethel Rolando que está con nosotros. Pero antes de ir con Ethel, tenemos una mención con nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al costado de la nueva autopista Ramiro Prealé, donde empieza la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que usted o que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160 y 973-87-1628. También nos encuentras en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Como les dije, estamos con la doctora Ethel Rolando Soria, es gerente de la Cooperativa San Francisco de Huánuco. Bienvenida, Ethel. Gracias, Nicolás. Muy buenos días a todo el Perú y a mi querido pueblo de Huánuco. ¿Qué sensación tienen ustedes? Todo el mundo está hablando de las cooperativas, pero ustedes como que no los han invitado a la... ¿No es cierto? ¿No? Como nosotros trabajamos por estas instituciones solidarias, preocupándonos muchísimo por el pueblo, pues algunas opiniones que ayer hemos escuchado, pues no van con nosotros. Nosotros trabajamos en base a principios y valores.
estamos reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y supervisadas a través de la Federación Nacional de Cooperativas. Así es que toda la información financiera se presenta mensualmente, recibe la federación y la federación lo pasa a la superintendencia. Ahí tenemos nuestros superintendentes. Uno de ellos dedicado a cooperativas es el señor Butrón. ¿Sí? O sea que sí está ocurriendo. Claro, o sea, no se puede decir que no hay ninguna información. No. Todita la normativa lo da la superintendencia. Ahora, ¿esto es obligatorio o voluntario? Es obligatorio porque la ley lo dice. Ellos regulan a las cooperativas, pero también han dado el encargo a la federación para que supervise. Entonces, a nosotros como cooperativas bien fundamentadas, que ya tenemos, por ejemplo, San Francisco tiene 54 años. ¿Cómo no nos va a gustar llevar las cosas en orden? Porque somos instituciones de bien social, solidarias, no somos como los bancos son de lucro. Estas instituciones se preocupan por toda la gente. En años atrás, cuando se formaron las primeras cooperativas, pues ningún banco daba crédito a una persona que no sea comerciante o industrial. Y pocos sabían en el Perú. Surgieron las cooperativas justamente a raíz de que copiaron modelos de Europa, porque el cooperativismo ha sido una de las instituciones que salvó de la crisis a toda Europa después de la Guerra Mundial. Tal es así que en el mundo tenemos 70.000 cooperativas en 109 países, con 250 millones de socios. 1.700 trillones de dólares en activos y 170 billones en reserva. Esas son cifras importantísimas. Una cosa bien importante, por ejemplo, para destacar del cooperativismo. Estas instituciones solidarias en Canadá, en Estados Unidos, tienen bastante, y en muchos países de América. En España hay una tremenda cooperativa, Mondragón, ¿no? Sí, el Mondragón es tremenda. Pero, ¿por qué hablo yo de Estados Unidos? Se dio la crisis y el único movimiento que salvó de la crisis mundial de Estados Unidos, la burbuja, fue el cooperativismo. Tal es así que ese año la ONU declara como Año Internacional de las Cooperativas al 2012. Pero como las cooperativas seguían ayudando, sirviendo bastante, pues termina el 2012 y declaran la década del cooperativismo. Yo asisto a muchas reuniones internacionales programadas por el WOCU, el Consejo Mundial de Cooperativas, inclusive he sido representante del Perú con voz y voto por varios años. Y entonces veo, pues hay la euforia, todo el mundo, son instituciones buenas que trabajan por esto. Y por todo lo que se ve que va haciendo el cooperativismo a nivel mundial, es que en diciembre del 2016 la UNESCO declara Patrimonio Cultural Mundial de la Humanidad al cooperativismo. Ahora, ¿qué es importantísimo? ¿Pero qué es lo que está pasando? ¿Ha estado un representante de la Superintendencia de Banca y Seguros diciendo que hay muchísimas cooperativas que están fuera de control, que casi cualquiera puede constituir una cooperativa y no está obligado a hacer ningún tipo de reporte, que no se protege al aportante porque de repente la cooperativa desaparece, como ocurrió aparentemente en Ayacucho, y los aportantes quedaron totalmente desprotegidos? Claro. Eso sí, esas cooperativas que están surgiendo, como la de Orellana, que surgió para facilitar a una tanda de políticos que se lucraron con eso, pues hay informalidad, pero las personas que conozcan de esas cooperativas que no están autorizadas pueden inmediatamente informar y pues pasar las cartas a las municipalidades para que no autoricen, porque allá en Huánuco también surgieron algunas y yo he visto que los han cerrado porque inclusive ofrecían tantas cosas que ya pues era alarmante, ¿no? Una cooperativa no es de lucro, entonces no puede ganar mucho para poder permitirse regalos inmensos pues a los que van a ahorrar. Entonces los estafaron, a pesar de haber estado avisados, y pues la gente pues, ahora, no debe confiar. Yo le insisto en la interrogante. Hay en el Congreso un debate, hay un sector que está acusando a la congresista letona de hacer lobby por las cooperativas, por el otro lado acusan, y ayer era ya grosero, ¿no? Porque había congresistas con letreros prehechos donde decía ley de cooperativas no al lavado de activos, como si el problema en el sistema financiero peruano de lavado de activos fueran las cooperativas. O sea, en el Perú hasta el Banco Central de Reserva compra
moneda extranjera en la calle que no se sabe de dónde viene. Y compran millones para estabilizar la moneda en el Perú, para estabilizar el sol. Y todito los casos de esos líos grandes que tenemos ahorita de Odebrecht han pasado por los bancos. ¿Qué son las cooperativas? Pues las cooperativas que estamos reguladas, trabajamos honorablemente, que son estas 153 cooperativas en el Perú, pues no tenemos nada que hacer con eso. Tenemos nuestros buenos equipos de riesgos, de lavado de activos, unidades ya establecidas. Cada vez estamos creciendo para fortalecer más. En Huánuco tenemos el 90% de credibilidad. Yo asumo la cooperativa el año 1992 como una junta interventora, y en enero me nombran de gerente el 12 de enero del 93. Pero esta cooperativa estuvo cerrada 2 años porque no fueron alertadas, pues en ese entonces, de que si se captaba dólares, se tenía que colocar en dólares. Hubo el desfaz del cambio de índice a índice millón y la cooperativa pues estuvo paralizada. Pero tenía pues un tremendo edificio, un terreno y todo esto. Pero la verdad yo cojo esa cooperativa con 9 millones de deuda. Solo fue la gracia de Dios, cogida de la mano de Dios, he podido levantarla. Ahorita estamos con 300 millones de activos, con 64,000 socios y el 90% de credibilidad. Nosotros participamos en muchas empresas y una de ellas es también, vale decir que tenemos un fondo de garantía. Y el presidente del directorio de esa asociación que recibe los dineros del fondo de garantía de todas las cooperativas que están asociadas es el doctor González Izquierdo, una persona confiable. Es decir, que no es cierto que el dinero de los cooperativistas no esté protegido si hay cualquier problema en la cooperativa. Están muy protegidos. Muy protegidos. Ahora, ¿por qué la discusión de esta regulación y por qué la desesperación por que esto vaya? O sea, ¿cuál es el origen de esto? Que ustedes están creciendo, como ha ocurrido en otros países, y se convierten en una alternativa frente a los bancos. O sea, por ejemplo, usted acaba de hablar del tema, y yo lo veo todas las semanas. Yo tengo una secuencia acá que se llama Los Exitosos de Exitosa, donde recibo a emprendedores, a gente que ha tenido, todos, así, el 99.9% lo que cuentan es que van, le tocan la puerta al banco y el banco se la tira en la nariz. ¿No es cierto? Que no tienen acceso al crédito, y cuando lo tienen es a tales tasas de interés que al final terminas trabajando para el banco. ¿No es cierto? En todo sentido. En la cooperativa no. En la cooperativa todo lo que nosotros cobramos para pagar buenas tasas de intereses a los socios. Es un sistema de ayuda mutua. Gracias a eso es que creció también San Francisco. San Francisco se fundó en el año 1964, ¿no? Ha cumplido 54 años. Entonces, pero la crisis viene del 92, ahí es donde yo trabajé anteriormente también en esta empresa desde los 17 años. Y conozco pues lo que es el cooperativismo, viví desde el cooperativismo, la ayuda. Los bancos jamás han llegado a los lugares donde nosotros llegamos. No conocen de las zonas olvidadas, de las zonas altoandinas. ¿Por qué? Porque no les interesa, ellos no les van a producir el lucro que ellos necesitan. Nosotros sí llegamos a toda la masa rural. Por ejemplo, yo mañana me voy a Gamarra, voy a comprar unos 3 fardos de frazaditas para obsequiar a esos niños abandonados de las zonas altoandinas. ¿Quién se preocupa por ellos? Por eso hemos formado un frente, Juntos por el Desarrollo de Huánuco, para preocuparnos también por esta gente que nadie les hace caso, ¿no? Yo voy a trabajar con programas de la universidad, invitar a los psicólogos, a los estudiantes médicos, a los de asistencia social, y a los profesores jubilados para alfabetizar, a toda esa gente que me ayude a ver tantos niños. ¿Quién les ve la dentadura? No, por lo menos los que van a hacer su CESIGRA, su internado, que se proyecten a esas comunidades, pues esos niños están mal, desnutridos. ¿Quién se preocupa? Nadie. Pero sin embargo, tienen los desayunos, tienen esas cosas que cuestan carísimo. Pero en Huánuco una nutricionista me dijo, si usted le da un plátano y una naranja a cada niño, no tendría problema ni de vitaminas ni de calcio. Porque esas dos y encima plátano y naranja se produce ahí. Se produce allá, y entre los dos nos costaría 30 céntimos o 20 céntimos, porque conseguiríamos la naranja 10 céntimos y el plátano 10 céntimos. Sin necesidad directamente de estar haciendo tantos desayunos y quién sabe que llegan chatarra nada más, o pasados o vencidos.
Bueno, ustedes saben cómo es ese manejo, pues, ¿no? Y hay tantas cosas que tenemos que regular en el Perú. Yo creo que este frente que hemos formado con personalidades, pues va a servir de apoyo a nuestras autoridades también para poder ver estas cosas. Gracias al cooperativismo, yo anduve por todos los lugares, inclusive he visitado todito el Perú, me he dado el gusto de conocer el folclore, la necesidad de todos esos lugares, pero sin fines políticos. Solamente para ver la realidad en mi pueblo. Ahora, Ethel, se ha hablado, y quiero regresar a este punto porque aparece como la justificación de ajustar las regulaciones con respecto a las cooperativas, que es el tema del lavado de activos, ¿no es cierto? Es cierto que hay un problema con el lavado de activos en las cooperativas como en otros, o sea, hay en los bancos, hay en las cajas, hay en la industria de la construcción, hay en la industria gastronómica, o sea, prácticamente no hay sector de la economía peruana, o sea, nadie sabe cuánto dinero entra del narcotráfico. Los cálculos que se hacen es que podrían ser 3.000 millones de dólares anuales que entran a la economía peruana provenientes del narcotráfico, pero nadie sabe dónde están. Qué bueno sería que esté regulado toda esa cantidad, ¿no? Y sin embargo, ¿quiénes están en las cárceles? Los que trasladaron de repente 1 kilo de droga porque necesitaban darle de comer a sus hijos. Ellos están en las cárceles, pero no los grandes, ¿no? Los grandes beneficiarios del negocio del narcotráfico, que finalmente son los lavadores, ¿no? Ahora, tampoco se puede satanizar la coca, ¿no? La coca es un alimento, un nutriente muy bueno, que también si a esos niños produciríamos de la hoja, la harina de coca, que el mismo gobierno prepararía esa harina en su taza de leche, darle una cuchara, nomás esos chicos estarían calcificados para toda su vida. Porque tiene proteínas, tiene elementos muy buenos, muy fuertes. ¿Por qué nuestra gente de las zonas altoandinas chaccha la coca, mastica la coca y tienen una fortaleza tremenda? Esa gente no sufre. Ahora, ¿qué es lo que proponen ustedes desde el movimiento cooperativo ante esta discusión? O sea, están discutiendo sobre ustedes, sobre su destino, pero lo que interesa saber es qué proponen ustedes. ¿Cómo deberían manejarse las cosas? Por ejemplo, usted ha dicho que hay que controlar el desarrollo de cooperativas que no cumplen con los requisitos mínimos, ¿no es cierto? Claro, tienen que estar inscritas, pues. Tienen que estar autorizadas por la superintendencia a través de la federación. Y si son el resto de cooperativas de servicios múltiples también. Pero es muy bueno que tengamos una superintendencia como lo tienen en otros países, de estas instituciones solidarias. Qué bueno que esa... O sea, usted dice que no se debe mezclar esto con el sistema bancario que está regido por el lucro. Claro, la solidario es una cosa diferente, muy diferente. Nosotros tenemos un sistema de apoyo, pero por todos los ángulos, por todos los lados, ¿no? Entonces, ¿no? Y cada vez vamos creando más productos a la medida, a la altura, a la necesidad del pueblo. Por ejemplo, nosotros hemos visto que había unos problemas graves en la zona de Chiclayo y Trujillo. ¿Cuántos muertos? Porque les daban créditos de unos países vecinos, vinieron personas saquiotistas y les daban al 20% diario. Dice que les daban 100 soles al día y en la tarde tenían que devolver 120. El segundo día en la mañana de nuevo les daban 100 y hasta los han extorsionado, han matado niños y todo eso. No, te queman la casa, te rompen las piernas, o sea, cualquier cosa si no pagan, ¿no? Nosotros hemos salido a todo el mercado a ayudar a esa gente, a darles esos créditos que necesitan, pero a un interés pues bastante módico. Claro, porque eso es una respuesta que a mí me resultó insatisfactoria el representante del superintendente adjunto de la SBS. Cuando yo le dije por qué, y le di el ejemplo, estuvo acá un chico que es increíble, ¿no? Porque hay una empresa que probablemente sea la más grande empresa inmobiliaria del estado de la Florida en los Estados Unidos, cuya presidenta es la señora Alicia de Cervera, que es peruana. Claro. Y toda la familia de ella está involucrada, y son muchachos y muchachas peruanas, ¿no? Emprendedores y súper profesionales, súper calificados. Y él me decía, nosotros estamos vendiendo propiedades en los Estados Unidos y la tasa de interés es entre el 5 y el 6% por una hipoteca. Anda a buscar esa tasa de interés. Entonces, ¿por qué la tasa de interés en el Perú es tan alta? Y me dijo el superintendente adjunto, porque no hay competencia. ¿Cómo que no hay competencia? Hay un montón de bancos acá. Imagínese. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una concertación para que las tasas sean... ¿Cuánto paga uno por 11, 12% termina pagando? Sí, pues. Pero... Un crédito para un empresario, ¿cuánto puede costar? Nosotros hacemos créditos a la medida.
O sea, ¿qué grupo necesita tanto? Por ejemplo, trabajamos con las banquitas comunales. Las banquitas comunales surgen a raíz de que había mujeres que amanecían y iban a obtener el dinero para el desayuno de 3 o 4 hijos porque el marido había sido matado por los terroristas. Entonces un día yo me fui a visitar pues estas zonas urbano marginales y vi a estas mujeres y llegando a la casa me puse a pensar y dije, dentro de unos años todo el mundo va a tener lavadoras, todo el mundo va a tener lustradoras, aspiradoras y todo eso. ¿Qué va a hacer de estas mujeres? Entonces he creado un producto para ayudar a las mujeres que no tienen nada, agrupándolas, que se garanticen entre ellas, que se ayuden. Pero ese producto, por ejemplo, no nos da nada de utilidad. Más bien, ¿por qué? Porque las trabajadoras tienen que estar tras y tras y tras de estos grupos, cobrándoles, enseñándoles. Claro, lo único que logras es que no pierdes dinero, ayudas a la gente, estimulas la economía, recuperas el dinero que se gastó y punto. Claro. No hay utilidad que no. Porque hay que pagar a los mirad trabajadores. desde la perspectiva de que si fueras una empresa cuyo fin es el lucro, ¿no? Entonces eso, y parte pues para subvencionar también estos programas hay que coger de lo que dan ya los establecidos, ¿no? En los que están trabajando en comercios ya entran al otro sector. Pero también nosotros nos proyectamos cuando se cerraron los bancos agrarios a hacer las cadenas, no cadenas productivas, sino cadenas valor para el agro. Y esto pues nos ayudó bastante un convenio con el WOCU y el USAID. El WOCU es el Consejo Mundial de Cooperativas y el USAID que nos hicieron toda una normativa completa. Y pues viendo que nuestros paperos en Huánuco pues estaban vendiendo el kilo de papas a 20 céntimos y ellos se sacan el alma trabajando y pues les quedaba una miseria de dinero. Entonces nosotros empezamos a hacer la cadena valor, hacíamos la cadena de agricultores, contratábamos al ente comprador y nosotros financiábamos. Era muy bien, estaba yendo bien, pero lamentablemente pues esto no lo soportaron los reyes que tenemos acá en los mercados mayoristas y fueron, les compraron en un momento, les ofrecieron un sol 20 por el kilo de papa y después a los 2 años ya les tiraron de nuevo por el suelo. Entonces a veces no se puede trabajar también con esta gente cuando son influidas por otros sectores. Pero el cooperativismo, así como mi cooperativa está ayudando allá a todos esos sectores, pues en todo el Perú llega a las zonas más olvidadas. No, y además es una alternativa para un país. Es decir, el superintendente adjunto reconoció que más del 70% de la economía peruana está fuera del sistema financiero y del sistema bancario. Pero por el otro lado, hay la generación de empleo en el Perú viene de la micro y pequeña empresa, es decir, de aquella gente que no es que está fuera del sistema, sino que el sistema no la atiende, el sistema no la respeta, el sistema no le da oportunidades, el sistema no está dispuesto a prestarle dinero y se equivocan porque son buenos pagadores. Claro, ¿no es cierto? Hay que acostumbrarles a ser buenos pagadores, ayudándoles, orientándoles bien, no van a ser malos pagadores nunca. Entonces necesitamos prestar mucha atención a este sector. Ya nosotros por eso queremos ayudar mucho al gobierno. Hay instituciones que no sirven de nada y no sé pues qué papel cumple, ¿no? Por ejemplo, en Huánuco hay el Ministerio de la Pesquería, pero ya no hay ni el pez ni el pescado. Aquí. Y en vez de eso, con ese dinero se harían centros de atención a tanto niño maltratado, a tanto niño desatendido, que podrían ser un futuro óptimo de la patria y no llegar al sicariato, a actos que no son vistos bien por la sociedad. Nosotros tenemos que trabajar mucho en el Perú, comprometernos de verdad, pero no superficialmente. Por eso yo quiero apoyar a mis autoridades. Yo le agradezco muchísimo a la doctora Ethel Rolando Soria, gerente de la cooperativa San Francisco de Huánuco, por estar con nosotros esta mañana. Yo creo que ha sido ampliamente ilustrativo, ¿no?, de lo que piensa la gente del mundo de las cooperativas y la visión totalmente distinta. Y a mí cada vez me queda más claro que acá hay un tema de fondo. El tema es el derecho de la gente a acceder a crédito a precios razonables, a servicios financieros razonables, ¿no es cierto?, donde te ayuden a progresar en tu negocio, pero que no termines tú trabajando
para el sistema financiero, que es la locura que está ocurriendo. Yo le invitaría al señor... Las tarifas de las tarjetas de crédito, o sea, 35, 40%, 80%, 90%. Si a mí me ha llegado una invitación con el 80%, tiene un crédito aprobado por tanto tiempo con el 80%. Increíble. Muchas gracias una vez más a este. Pero también quería invitarle, pues claro, de repente puede ir el señor Víctor Andrés Belaúnde, el señor Lombardi. Yo les invito a mi cooperativa, que vean qué es lo que hacemos, cómo trabajamos, que vean cómo se ha ido creciendo, cómo se ha logrado la credibilidad del medio en el que uno vive, porque está servida. Nuestros socios están muy bien atendidos. Muchas gracias una vez más a Ethel Rolando por estar con nosotros. Me dicen que César Villanueva está en este momento en la Comisión de Constitución. ¿Vamos con él ahorita o tras la pausa, señora Magariño? Erika Carrado está ahí. Adelante, por favor. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, se presenta ante la Comisión de Constitución y Reglamento para sustentar el proyecto de ley que propone delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria, financiera, también de gestión económica y lucha contra la corrupción. Vamos a escuchar la participación de César Villanueva. Reglas y condiciones a un ministerio y a una municipalidad pequeña, alejado en la Amazonía o en las zonas andinas o en cualquiera de las partes del rincón de nuestro país. Por lo que se necesita que el Estado aplique nuevos esquemas para hacer más fácil la gestión del Estado, sobre todo de los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Gran parte de las dificultades para prestar servicios de calidad se debe a la complejidad y el exceso de las reglas de los sistemas administrativos, pero sobre todo por una débil articulación, entre ellos lo que genera sobrecostos al Estado y al ciudadano. Por otra parte, la duplicidad, vacíos, superposición de funciones no permiten un adecuado desarrollo del Estado, más bien la complejizan, impactando negativamente en el desempeño de las entidades públicas en perjuicio de los ciudadanos y de las empresas, retrasando obviamente la atención de las necesidades de la población. Presidenta, colegas, queremos modernizar los sistemas administrativos para que funcionen de manera articulada, mejorando las reglas de funcionamiento del presupuesto, la tesorería y la contabilidad, que en esta parte del camino andan por canales diferentes. Bien, ha sido entonces parte de este discurso de César Villanueva, que está pidiendo precisamente al Congreso de la República se le otorguen las facultades al Ejecutivo para legislar en materia tributaria y también lucha contra la corrupción. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Vamos a volver con más información sobre este tema. Antes de la pausa, recuerden que el diario Exitosa se ha renovado. ¿A dónde está? Acá se ve, ¿no es cierto? 32 páginas. Con un lenguaje claro, directo y objetivo. Pídelo en tu kiosco favorito por solo $1.50. Diario Exitosa te informa con la verdad. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 la FM en Lima. 65 ciudades conectadas con una sola señal. Si te preguntan qué radio escuchas, la respuesta es una sola. Exitosa. Esto es Exitosa 95.5 de la FM en Lima, 65 ciudades unidas en una sola señal. Si te preguntan qué radio escuchas, la respuesta es una sola. Exitosa. Por supuesto que sí. Y esto es un mensaje de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Exactamente, al costado de la nueva autopista Ramiro Preale, en el ingreso mismo a la ciudad de Lima. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados que tú puedes adquirir con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104, 930-645160, 973-87-1628 o encuéntranos también en el Facebook como Plaza Unicachi Este. ¿Qué dice, señora Magariño? Vamos con nuestra secuencia de frente.
Caiga quien caiga, está de regreso. Exitosa presenta Caiga quien caiga. Está con nosotros Katherine Ampuero, ex procuradora, y hay que recordarlo porque los peruanos tenemos la mala costumbre de tener mala memoria, parte de esta generación de jóvenes abogados y abogadas que desde las procuradurías, desde el Ministerio Público, hay que decirlo, también desde los juzgados, se están comprando y se han comprado la lucha contra la corrupción y han pagado por eso. ¿Ah? Porque fíjense ustedes, se fue Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y toda esta historia comenzó cuando la señora aquí presente le hizo una pregunta que la respuesta era obvia. Sí había hecho negocios con Oder, pero la que salió fue ella, ¿no? Tú deberías regresar, Katherine. Bienvenida de regreso acá, Exitosa. Buenos días, nuevamente, ¿no? De algunas semanas sí. Que hemos dejado el programa, pero aquí estamos nuevamente. Escúchame, no deberías volver, discúlpame que comience con un asunto tan personal, pero es lo lógico, tenías razón, hiciste tu trabajo, hiciste lo correcto. Entonces, Katherine Ampuero, reposición. ¿Ah? No, yo creo que ya lo que ha sido la Procuraduría, creo que ya tuvo su etapa, ¿no? Ya pasó y creo que para tener una Procuraduría realmente que funcione, tiene que crearse pues la Procuraduría General de la República, realmente autónoma e independiente, donde las historias que han pasado no solo conmigo, sino también con Julia Príncipe, con Jenny Vilcatoma en su momento, no se vuelva a repetir. Porque si tenemos a una Procuraduría como ahora, que depende del Ejecutivo, que depende del Ministro de Justicia, ¿no? Que cuando tú haces algo que no les gusta, te sacan en un medio de comunicación, te despiden, ¿no? O al día siguiente sale tu resolución. Entonces no podemos hablar de un trabajo serio contra la corrupción, contra el lavado de activos. ¿Por qué? Porque no se tiene esa autonomía, esa independencia que yo creo que es muy importante. Pero no creo también, o no veo que el gobierno quiera. No hay una voluntad. Lo absurdo es que este tema de crear una Procuraduría independiente era promesa electoral de casi todos, ¿no? Sí. Es que suena muy bonito, ¿no? Entonces, todos los que en época electoral, todo lo ponen dentro de su plan de gobierno. Pero finalmente te das cuenta que solamente es para captar votos, porque no existe una real voluntad. ¿Cómo podrías tú, Katherine, resumir de alguna manera, hacer una especie de balance de cuál es la situación que estamos en la lucha contra la corrupción? Porque el otro día yo volteaba la mirada comparando con Brasil. Yo trato de seguir el tema de Brasil con el programa fantástico Globo, con la prensa brasileña, con con esta especie de comité de periodistas internacional que se ha formado parte de él y que provee mucha información. Y uno compara, y en el Perú, ¿cuántos están presos? O sea, está preso la voleibolista, el que fue viceministro, ¿no es cierto? Si se trata de hacer un balance, creo que hay que ser objetivos y digamos, antes de que salga la información de Brasil a través de este convenio, esta sentencia que firmaron Brasil, Estados Unidos y Suiza, en donde hay el reconocimiento que se pagó al Perú 29 millones de coimas, lo cual generó 43 millones de ganancias. Digamos, antes de eso, en nuestro país no existió una voluntad de investigar el caso Lava Jato. Más bien yo creo que existió una voluntad de taparlo todo. Pero frente a esa información que ya salió y se hizo público, ya era inevitable. Ya era totalmente inevitable. Claro, y la razón era bien simple, ¿no? Si tú entrabas al tema Lava Jato, como lo declaró en el caso de Jenny Vilcatoma, ¿recuerdas cuando el ministro dice esta gente pone y saca presidentes? O sea, no estabas hablando solo de la vinculación de Odebrecht con toda la clase política en el Perú, con casi toda, sino además de la implicancia con el mundo empresarial. Sí. ¿No? Y con el mundo de los medios y con... Aquí no solamente estamos hablando de intereses políticos, sino de grandes intereses económicos. E intereses económicos aquí en el Perú vinculados con los medios de comunicación, con los principales medios de comunicación, o los más grandes, o la mayor parte de los medios de comunicación. Entonces, evidentemente, este es el caso de corrupción y lavado de activos más grande de nuestra historia, y no solamente del Perú, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Porque a veces hacen la comparación con lo que pasó en la década de los 90,
Pero no, yo considero que en la década de los 90, pues, no fue de la magnitud que ahora estamos viendo. Claro, porque con el además caso Lavajato. estabas hablando sin disminuir la gravedad y la responsabilidad de la corrupción ahí. Ha sido la corrupción de un gobierno. Acá estamos hablando de un sistema que no importaba quién estuviera en el gobierno, sobrevivía y articulaba a diferentes actores, ¿no es cierto? A políticos, a ministros, a congresistas, a líderes de opinión, a opinólogos, a medios de comunicación, al mundo empresarial o buena parte de él, ¿no es cierto? Era toda una red de corrupción que se había articulado y que no importaba quién estuviera en el gobierno, ¿no es cierto? Sí, igual seguía funcionando. Porque las piezas que cambiaban eran las autoridades del gobierno, pero las piezas, por ejemplo, del mundo empresarial siempre estaban ahí, ¿no? Siempre. Entonces es muy ilustrativo también esta película que le están pasando de lo que fue el caso Lavajato en Brasil. O Mecanismo, se llama El Mecanismo, eso lo están dando por Netflix, es altamente recomendable. Son 8 capítulos, ¿no? De la primera temporada. Lo que muy bueno, totalmente recomendable para entender lo que ha pasado, ¿no? Para entender cómo ha funcionado el tema económico en las empresas, cómo se repartían las obras y todo este club de la construcción estaban todos contentos, perjudicando obviamente a los intereses del Estado. Y es lo mismo lo que ha pasado acá, es como una réplica, ¿no? Claro, pero la pregunta que te hago es, ¿en qué punto estamos? ¿Estamos ganando o estamos perdiendo la batalla contra la corrupción? Es decir, ¿va a ganar acá la impunidad? Te lo decía porque, o sea, ya resulta que ahora, pobrecitos, con la prisión preventiva, todos para afuera. O sea, los miles de presos, o sea, casi la mitad de los presos peruanos que están con prisión preventiva, no importa. Ni importa la chica esta que como era la pareja y era la voleibolista, entonces para ella sí vale la prisión preventiva. Pero si tú eres graña o tú eres político, para ti no vale la prisión preventiva, ¿no es cierto? Porque es una injusticia. Yo creo que estamos pasando por una etapa en que los peruanos nos estamos sintiendo indignados frente a que en un inicio creímos que la justicia era igual para todos y, como dice el programa, caiga quien caiga. Pero de pronto los hechos nos están demostrando como que este caso no va a tener un final feliz y que va a haber mucha impunidad, ¿no? Que hay algunas personas o sea, que ¿tú eres probablemente pesimista con respecto a esto? O sea, el destino de todo este caso y del... En algunos casos creo que solamente nos vamos a quedar, como dicen, los peces chicos o los peces medianos, pero no vamos a llegar a los peces grandes. Pero eso es subversivo, Catherine. ¿No? Sí, es un mensaje, claro. O sea, ahora que estamos preocupados por el resurgimiento del terrorismo, eso es subversivo. Eso es el echar leña al fuego de los que dicen que esto no tiene arreglo. Y te das cuenta como que, exacto, es que no vemos realmente un interés de todas las instituciones trabajando de manera coordinada, de manera conjunta, para hacer frente a este megacaso. Recientemente, ¿cuántas veces ha sido, por ejemplo, citado el fiscal de la Nación a la comisión Lavajato? Y nunca va. Ahora, lo que ellos dicen es que toda la información que ha pedido la comisión Lavajato la han entregado y que no entienden cuál es el sentido de que se siente el fiscal a responder un interrogatorio, que no tiene sentido. Es la versión del Ministerio Público, ¿no? Lo que pasa es que la comisión Lavajato en ningún momento, o al menos en lo último, le ha pedido información al Ministerio Público, menos le ha planteado un pliego interrogatorio. Lo que ha hecho la comisión Lavajato es invitarle al fiscal de la Nación y al fiscal Hamilton Castro, que es, digamos, el que lidera el equipo especial de la comisión, del caso Lavajato, para que concurran al Congreso a brindar la información que los diferentes congresistas que conforman la comisión Lavajato, que es una comisión multipartidaria de diferentes partidos políticos, le tengan a bien preguntar. Porque, digamos, el Congreso o esta comisión tiene una labor, tiene una función. Y esa función está debidamente amparada en la Constitución. Y el Ministerio Público, no nos olvidemos que es el defensor de la legalidad. Y él sabe que las atribuciones de esta comisión están debidamente establecidas en la ley, la Constitución y el Estatuto del Congreso. Entonces, él, como una autoridad que representa al Ministerio Público, defensor de la legalidad, está en la obligación de ser respetuoso con las instituciones. Ahora, ¿qué es lo que está fallando acá? Porque, por ejemplo, ahora estamos enfrentados al tema de las recusaciones, ¿no es cierto? Sí. O sea, se acaba de recusar a la sala de apelaciones, ¿no es cierto? Y se ha resuelto a favor de la recusación
y lo que viene como por un tubo es que Carguancho también tiene las horas contadas, ¿no es cierto? Sí, yo Entonces, creo ¿qué es lo que vamos a tener? Que ahora los procesados van a escoger a quiénes los van a juzgar, o sea, porque, ¿no es cierto? Mira, los hechos creo que nos están demostrando que esa anotación en la agenda de la señora Nadine Heredia, pues no era una anotación sin contenido, ¿no? Estamos viendo que en los hechos esa anotación tiene mucho contenido y se está cumpliendo. Lo que hemos visto ahora es que han recusado a la sala que estaba viendo este caso, que era la segunda sala penal de apelaciones. Estos magistrados ya no van a tener a su cargo este caso. O sea, cada vez que en segunda instancia llegue del caso de Nadine y de Ollanta Humala, llegue a la sala, ya no lo va a ver esta sala. Esta sala que ha sido recusada y que ahora está apartada del proceso fue la que confirmó la prisión preventiva que en su primer momento la dispuso el juez Concepción Carguancho. De repente, para que me entienda la gente, cuando la Fiscalía pide prisión preventiva contra la expareja presidencial, el juez Concepción Carguancho declara fundado este pedido y todos hemos sido testigos cómo ingresan a un centro penitenciario. La defensa de la expareja presidencial interpone recurso de apelación y esto va a la sala. La sala confirma, ¿no? Dice que sí está bien esa prisión preventiva. Esta sala que confirmó esa prisión preventiva ha sido recusada y ahora no va a haber más el caso de la expareja presidencial. La incautación, ¿no?, que se ha dispuesto también sobre los bienes de la expareja presidencial, que hasta la fecha no sabe cómo justificar la procedencia del dinero para haber comprado estos bienes y tampoco sabe justificar la procedencia del dinero que tienen en las cuentas de sus menores hijas. Esta apelación ya no va a ser resuelta por estos magistrados porque ya están fuera. Si no van a ser resueltas. Pese que se ha explicado, acá explicó el fiscal Rafael Vela claramente, porque mucha gente dijo, si han embargado, ¿para qué necesitan incautar? Porque son cosas diferentes. Sí, totalmente. O sea, tú embargas para proteger el cobro de la reparación civil e incautas, que es una cosa totalmente distinta, cuando partes del supuesto que los fondos para adquirir ese bien tienen un origen ilícito. Correcto. Y que por lo tanto tú no puedes usar ese bien para pagar una reparación civil porque lo has adquirido ilícitamente. Entonces, tanto el embargo como la incautación son dos medidas cautelares que tienen naturaleza jurídica distinta. El embargo, para que nos entienda la gente, versa sobre bienes de procedencia lícita. Es decir, tú con el producto de tu trabajo has comprado una casa, has comprado un auto, o lo has heredado, o sea, tiene procedencia lícita, es bien habido. Entonces, sobre esos bienes es que se plantea el embargo. Porque el embargo busca, ¿qué cosa? Asegurar el futuro pago de la reparación civil que se va a fijar en un momento determinado en la sentencia, ¿cierto? Para eso. Y generalmente las medidas de embargo las pide la Procuraduría. No, la Procuraduría es la que tiene que velar está como agraviado por el interés del Estado para la reparación. Para la reparación civil. La incautación, entiéndase, procede contra aquellos bienes que existen suficientes indicios de que nos hacen prever de que la procedencia de ese bien es ilícito, como en este caso. Entonces podrán decirme, entonces ¿por qué inicialmente pidieron el embargo? Sí, pues porque inicialmente cuando se inicia esta investigación y piden el embargo, no existían todavía esos elementos indiciarios que nos hagan prever o ver de que estos bienes tenían procedencia ilícita. Pero durante la investigación, con los actos de investigación que ha dispuesto la Fiscalía y que se han actuado, se ha podido ver de que no, estos bienes han sido adquiridos con dinero ilícito. Entonces, obviamente, es en ese momento donde la Fiscalía pide la incautación. Ahora, ¿dónde están? No sé si meterte en un problema usando el calificativo de enemigos. O sea, ¿dónde están? Mejor lo planteo de otra manera. ¿Dónde están los peligros de que la impunidad gane? O sea, ¿cuáles son los escenarios? Porque, por ejemplo, toda esta argumentación, ¿no es cierto?, que lleva a desconocer a los jueces, ¿no es cierto?, a cuestionar el debido proceso, ¿no?, a deslegitimar el sistema, es el mismo argumento
de Alejandro Toledo, ahora de Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ya Pedro Pablo Kuczynski lo dijo, todavía no empieza su investigación y él ya está diciendo que hay vulneración no vale, al debido proceso. que hay vulneración al debido proceso. Ese es el argumento de todos y también de la propia Keiko Fujimori, ¿no es cierto? O sea, todos van en el mismo sentido, a deslegitimar el proceso y las acusaciones o las investigaciones que están haciéndose contra ellos. Una estrategia inmediata y una estrategia también a largo plazo. Y la estrategia de largo plazo es que, en el supuesto que me emitan una sentencia condenatoria luego del juicio oral, existe una sentencia condenatoria, entonces ya voy a tener un argumento para recurrir a instancias internacionales, ¿no? Para recurrir a la Corte Interamericana y decir, aquí hubo vulneración al debido proceso. Entonces, es lo que desde ahora están argumentando para finalmente tener un argumento sólido cuando lleguen pues a yo te pediría, Catherine, tenemos que ir a la pausa, quiero que regresemos tras ella y nos regales unos minutos más de tu tiempo para hablar del tema de las cooperativas, que es un tema en el punto que tiene que ver con el lavado de activos, que es un asunto claro. ¿no? que yo creo que es absolutamente trascendente, porque ayer había cartelitos ahí en el Congreso, cooperativas, lavado de activos. Bueno, deberían sacar también el tema de los bancos y el lavado de activos, y el sistema financiero y el lavado de activos, claro. ¿no es cierto? O sea, porque el lavado de activos atraviesa toda la economía y todas las actividades económicas del país, y sería bueno que se hable de eso también, ¿no es cierto? También. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa. Un mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora, Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa, exactamente al lado de la autopista Ramiro Prealé, en el ingreso mismo a la ciudad de Lima. Locales en preventas de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiado. Si quieres mayor información, anota los siguientes teléfonos que pueden cambiar tu vida. 468-6104. 930-645160 y 973-87-1628. Visítanos también en el Facebook, en Plaza Unicachi Este. Estamos con Catherine Ampuero en nuestra secuencia Caiga Quien Caiga, y nos habíamos quedado en lo que podría ser la amenaza de impunidad, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ahora hay una ley para hablar, o un proyecto de ley para hablar de los aportes de campaña electoral. Sí. Pero eso viene con trampa, por así decirlo, ¿no? Sí. Lo que pasa es que quieren crear un delito para sancionar lo que son los aportes de campañas, ¿no? O sea, con dinero ilícito que vaya a las campañas políticas. Y están proponiendo la creación de tipos penales, o sea, de delitos que sancione esta conducta. Sin embargo, el discurso es, hay que sancionarlo, y todos estamos de acuerdo con que hay que sancionar. Pero este proyecto lo que implica es, si tú lo apruebas y existe como delito en este momento... No era delito antes. Claro, todo lo anterior queda impune. Es decir, los aportes de campaña al señor García, a la señora Fujimori, al señor Kuczynski, al señor Toledo, a la señora Susana Bellarán, quedarían impunes, porque esa época en que Odebrecht dio dinero ya no eran delitos. Claro, de aquí para adelante será delito, lo de atrás no era, pues. Y ese es borrón y cuenta nueva. El argumento que están utilizando la defensa técnica de todas estas personas que están siendo investigadas, principalmente la de la expareja presidencial Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes dicen que no es delito los aportes de campaña. Entonces, si se aprueba en este momento un tipo penal o un delito que ahora sanciona esta conducta, quiere decir que cuando recibieron el aporte de campaña Ollanta Humala y Nadine Heredia, como no era delito, es impune y ese caso se tendría que archivar. Sin embargo, en este caso de la expareja presidencial existe algo peculiar, que el dinero que habrían recibido de Odebrecht, dinero ilícito que habrían recibido para su campaña, no solamente lo utilizaron en la campaña, sino también lo utilizaron para beneficio propio. Por eso es que compraron los inmuebles que compraron y tienen las cuentas bancarias que tienen, ¿no es cierto? Entonces, podría, si se aprueba eso de esa manera, el único caso que sobreviviría sería el de la expareja presidencial, pero en ese extremo de haber utilizado este dinero ilícito. Yo he escuchado a Rafael Vela acá decir, por supuesto que existía delito, el delito de lavado de activos. Por supuesto, sí. Es gente que está recibiendo dinero cuyo origen ilícito
tiene que suponer inmediatamente desde que no lo declaran. Sí. Porque si fuera lícito, ¿por qué no lo declaraste? Yo coincido con el doctor Vela de que no necesitamos un delito o un tipo penal específico, porque esta conducta, recibir dinero ilícito para utilizarlo en una campaña política, para utilizarlo para comprar un vehículo, utilizarlo para comprar una casa, utilizarlo para donarlo a Perico de los Palotes, es delito de lavado de activos. Porque basta ahí acreditar la procedencia ilícita del dinero. Claro, lo que dicen es, no sabíamos que era ilegal, entonces ¿por qué no lo declaraste? ¿Por qué lo recibiste en efectivo? ¿Por qué hiciste? Claro. Actuaste como delincuente para mover un dinero legal. O sea, no pues. O sea, sabías que lo que estabas haciendo no era lo correcto ni era lo legal. El delito de lavado de activos, cuando uno lee el tipo penal, la norma señala que no es necesario que tengas el conocimiento pleno. La norma señala, basta que haya habido una presunción de tu parte de que ese dinero tiene procedencia ilícita. Es lo que dice el delito. Ahora, cuando uno ve, yo le recomiendo sinceramente, como ha hecho Catherine, ver a todo el mundo que tenga acceso a Netflix, que no es muy difícil, que vean la serie El Mecanismo, o Mecanismo en portugués, ¿no? Que es una serie que ha salido la primera temporada donde relatan cómo ocurrió el caso Lava Jato en Brasil. Y las similitudes que tiene con lo que estamos viviendo es increíble. O sea, no solamente por la comisión de los delitos, es decir, toda esta figura, toda esta maquinaria maldita así de corrupción, donde entran funcionarios públicos, empresarios, entra de todo, sino cómo hay una guerra por la impunidad. O sea, hay una batalla entre los, ¿no es cierto? O muchas batallas entre policías, fiscales, que a veces se llaman procuradores, ¿no es cierto? Y jueces tratando de obtener justicia, y en el otro lado toda la operación montada con redes enormes de abogados porque hay impunidad, ¿no es cierto? Sí. Es lo mismo que estamos viendo aquí. Ahora, realmente es muy ilustrativo. Nos quedó el tema de las cooperativas. ¿Tú quieres decir algo? Porque tú trabajas con Vitocho en el Congreso, ¿no? Bueno, lo que ha quedado claro es la necesidad, y una necesidad urgente, de que las cooperativas de ahorro y crédito sean debidamente supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Este proyecto no es un proyecto del congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Es de la superintendencia, ¿no? No, es del congresista García Belaúnde y también de la superintendencia. Lo que quería decir es que no es un proyecto que el congresista lo haya presentado recién hace una semana o hace un mes. No, este proyecto viene desde el año 2009, que se viene, digamos, viendo en el Congreso, ¿no? En la Comisión de Economía y Producción principalmente. Eso es desde el año 2009, que terminó el gobierno aprista y se fue al archivo. Nuevamente lo revivió el congresista García Belaúnde en la época del gobierno de Ollanta Humala, donde tampoco llegó al Pleno. Otra vez al archivo. Nuevamente el congresista lo ha presentado en este gobierno, ¿no? Y obviamente el proyecto también de la Superintendencia de Banca y Seguros, en que ambos coinciden en que las cooperativas de ahorro y crédito necesariamente tienen que ser fiscalizadas, porque de pronto no se sabe quiénes son los socios, cuánto dinero hay y sobre todo la procedencia del dinero. Sobre lo que reclamaba Ethel, la presidenta que ha estado con nosotros hace unos minutos, Ethel Rolando, de la Cooperativa San Francisco, es que las cooperativas que están en la Federación de Cooperativas cumplen con todos los requisitos de la FENACREP, entregan su información mensualmente, aplican los controles para operaciones sospechosas, es decir, están completamente reguladas. Y lo que dice ella es que debería haber una superintendencia de las cooperativas porque hay una diferencia con los bancos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que se está permitiendo el surgimiento de cooperativas que no le rinden cuentas a nadie, que no es el caso de cooperativas como la San Francisco y la... Lo que pasa es que existen cooperativas en nuestro país que algunas están dentro de la FENACREP, como la es de tu invitada, ¿no? Que estuvo horas antes aquí. Entonces la cooperativa en donde está ella sí forma parte de la FENACREP, ¿no? Que es digamos, una entidad privada que las está fiscalizando, ¿no? Pero no es obligatorio que todas las cooperativas que existen, llamémoslo en el país o en el mercado, estén afiliadas a la FENACREP. No están. Por ejemplo, no es posible que en el BRAE existan 190 cooperativas sin la supervisión de nadie. Y nosotros sabemos, pues, de que en el BRAE existe mucho tráfico de drogas, ¿verdad? Y que probablemente muchas de estas cooperativas estén siendo utilizadas para lavar ese dinero
proveniente del tráfico ilícito de drogas. Y en otros lugares, no solamente del tráfico de drogas, sino también, por ejemplo, de la minería ilegal, de la trata de personas y, en fin, incluso hasta de la corrupción. Entonces, a partir de ahí, también vemos que muchas de esas cooperativas seguramente están siendo utilizadas para campañas políticas, ¿no? Utilizándose para beneficiar o para ayudar en la campaña política de algunos partidos políticos o de algunos congresistas. Entonces, evidentemente, tenemos la obligación, en este caso el Congreso tiene la obligación con el pueblo peruano de fiscalizar estas cooperativas. No se trata de este proyecto, entiéndase bien, de buscar la eliminación de las cooperativas, de ninguna manera. Porque la percepción que ha sentido alguna gente del movimiento cooperativo que hace las cosas correctamente, etcétera, es que acá hay un problema por las tasas de intereses y los beneficios que están ofreciendo a los usuarios, que son mucho mejores que lo de los bancos, porque atienden a sectores que no atienden los bancos. Y que además, si vamos a hablar de lavado de activos, antes de ayer nomás ha salido nuevamente el informe de Ojo Público, que habla que se ha detectado por lo menos 2.200 millones de dólares que han entrado a la banca y a los más grandes bancos del Perú provenientes de actividades ilegales. Sí, entonces la pregunta es cuáles son las sanciones que ha habido por eso. O sea, yo me acuerdo, sin ir muy lejos, ¿sabes? El caso Montesinos. Sí. O sea, Montesinos lavaba su plata a través del Banco Vice y había un señor que le llevaba su plata a Gran Caimán. ¿Ya qué sanción recibió el banco por eso? Mira, con esta nueva ley de lavado de activos que ahora está vigente, la 1106, hay un tipo penal o un delito que se llama, por ejemplo, la omisión de reportar operaciones sospechosas a la UIF. Se entiende que cada entidad bancaria tiene un oficial de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento tiene la obligación de reportar a la UIF las operaciones sospechosas, lo que llamamos los ROS, ¿no? Y hemos visto, y la Bajato nos ha dado el ejemplo de eso, y en el caso específico del señor Pedro Pablo Kuczynski. Todos ese dinero que ha recibido de Odebrecht a través de su empresa, Westfield Capital, ¿en qué momento el Banco de Crédito, que también formó parte de estas asesorías, en qué momento reportó las operaciones sospechosas al Banco de Crédito? No lo hizo en su oportunidad. A la superintendencia, dices, a la unidad de inteligencia financiera. Que pertenece a la SBS, ¿no? Entonces, digamos, el Banco de Crédito aquí recién reportó estas operaciones sospechosas, estos ROS, una vez que salió el escándalo. Una vez que la Comisión Lavajato pidió la información y salió en los medios de comunicación. Entonces, recién ellos han reportado esto a la UIF. Y la UIF, a partir de esa información, ha podido hacer su informe. Pero, ¿tenemos alguna entidad financiera o algún oficial de cumplimiento que esté siendo investigado por este delito? Ninguno, Nicolás. Ninguno. Entonces, las normas están, pero lo que hay que hacer es que funcionen. ¿Dónde están las denuncias? A partir de esto, yo creo que al oficial de cumplimiento del BCP tiene que dar explicaciones y esta situación se tiene que investigar y existe el delito para eso, pero se tiene que investigar. Tenemos que terminar por el día de hoy. Muchas gracias, Catherine, por estar con nosotros. Terminamos con nuestra secuencia Caiga quien caiga por el día de hoy. Exitosa presentó Caiga quien caiga. ¿Y qué pasa en las redes sociales? Judy Rodríguez, ¿qué dice la gente? ¿Vamos a ganarle o no vamos a ganar a Alejandro Toledo la extradición o va a pasar piola? ¿Va a haber impunidad en ese caso? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días y buenos días a toda nuestra audiencia. Hemos escuchado atentos a la ex procuradora Catherine Ampuero con la explicación sobre este tema, pero vamos a retomar ahora el tema de Alejandro Toledo, ¿no? Estados Unidos ya recibió el expediente de extradición enviado por las autoridades peruanas y vamos a revisar rápidamente los comentarios en nuestras redes sociales. Cristian nos dice en el Twitter: Nicolás Lúcar, Alejandro Toledo creo que de esta no se salva, ya no está su compinche, le llama acá Cristian, PPK. Así que pronto en el Perú y directo a la cárcel. Postulemos a Guinness, dice el país con más presidentes presos. ¿Orgullo peruano? Se pregunta Cristian. Por otro lado, ¿qué opina nuestro seguidor en Facebook, Fernando Javier Cáceres? La justicia en Estados Unidos es muy estricta. Esperemos que el expediente esté completo. Si no hay nada que objetar, la extradición se ejecutará. Pero creo que Toledo y Carp ya deben haber diseñado con tanto tiempo un plan B. Por otro lado, ¿qué nos dice Carlos Alberto Díaz? Estados Unidos nunca extraditó a un presidente peruano ni lo hará. Y menos si el acusado apoyó sus intereses cuando fue gobernante del pueblo peruano, señalan nuestros seguidores, Nicolás. Sí, pues. Vamos a ver, yo tengo fe, ¿eh? Yo creo que sí. Yo también. Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pero vamos a ver. Muchas gracias, Judy. A ti, Nicolás. Y ahora estamos con Jan Ferrari, director nacional de Recreación y Promoción del Deporte del Instituto Peruano del Deporte. Bienvenido, Jan. ¿Qué tal, Nicolás? Estás por acá. Vamos a hablar de algo que yo creo que es trascendente, que es la necesidad de darle continuidad y de tomar iniciativas con respecto al desarrollo del deporte en el Perú, ¿no es cierto? O sea, no se trata solamente de que hay el Mundial o que hay los Panamericanos el próximo año, sino de promover de manera extensa y sostenida, ¿no es cierto?, la práctica del deporte y la búsqueda de talentos deportivos. Y eso es lo que están haciendo ustedes con esta, ¿cómo se llama?, la academia del IPD, ¿no es cierto? Sí, bueno, dándole un vuelco a la información, escuchando un poco acerca de lo que venías conversando, pero sí, bueno, la coyuntura hoy deportiva, ¿no? Nos lleva evidentemente a enfocarnos en lo que estamos viviendo en paralelo a la problemática política que vive el país, ¿no? Evidentemente. Y en ese sentido, todo lo que está relacionado a espectáculos, a deporte, ¿no? Tiene pues un aliciente que hace que la población, que la gente en general esté también enfocada en ello, ¿no? Estamos a puertas de un mundial. Estamos también ya pensando en Panamericanos, estamos pensando en un sudamericano escolar ahora a fin de año, entonces hay un Mundial Sub-17 a puertas, viene el Dakar también a inicio de año, entonces hay toda una coyuntura deportiva que en realidad el país, la población del país no es ajena. Y en ese sentido, el IPD está trabajando con bastante fuerza para seguir o tratando de estar acorde con lo que la población exige, la población quiere, ¿no es cierto? Y es por ello pues, que tenemos que estar innovando, tenemos que estar creando cosas para poder estar a la altura de los países que hoy pues, compiten y que están buscando medallas olímpicas y que están buscando ser campeones del mundo en sus respectivas disciplinas. Es por ello que hemos creado el programa La Academia, que es llevar deporte, llevar las disciplinas de manera gratuita a nivel nacional. ¿El concepto cuál es? Masificar. Tratar de llegar a absolutamente todo el país, en prácticamente todas las disciplinas, para a partir de ahí comenzar a crear un universo mayor de deportistas. Claro, porque el primer problema es cómo sabes que tú tienes un buen corredor de 100 metros planos y nunca se ha corrido, se ha practicado. ¿Y dónde? ¿No es cierto? ¿Y dónde? ¿Y dónde Porque está? tú dices, claro, no tienes el espacio para hacerlo. Nosotros estamos enfocados en Lima, y Lima, y Lima, y seguimos pensando Lima, Lima. Yo pongo ejemplos rápidos. Cuevita, el gran Cuevita, nuestro Cuevita, salió de Huamachuco, de La Libertad. Nuestro gran Trauco, Miguelito Trauco, marcador izquierdo, selección peruana, salió de Tarapoto. Entonces, ¿qué significa eso? Que los talentos están. ¿Cuántos más como ellos hay que no sabemos que están ahí? Así es. Entonces, ¿cómo los detectas? ¿Cómo llegas a ellos? ¿Dónde está la oportunidad para que esos chicos salgan? ¿Cómo haces? Entonces, ahí está el trabajo de hormiga por parte nuestra como IPD en convertirnos en una plataforma de detección de talentos. Pero esto requiere de pasos. Y este primer paso ha sido la masificación. Para entrar ya a un segundo paso. Ya, pero ¿cómo haces? O sea, esto lo tienes que hacer, o sea, necesitas infraestructura, necesitas un espacio, ¿no es cierto? Así es, articulado. Necesitas los colegios, porque tenemos la infraestructura del IPD que está a nivel nacional, que realmente es infraestructura que ya está, que existe, ¿no? Pero eso no alcanza, eso no basta. Entonces tenemos que articular con gobiernos locales, gobiernos regionales, para poder ampliar este universo de deportistas. Inicialmente lo estamos haciendo ya con el programa La Academia en toda nuestra infraestructura como IPD. Y tenemos ya hoy una capacidad de beneficiarios de cerca de 100.000 beneficiarios a nivel nacional. Entonces ya tenemos un universo... O sea, hay 100.000 potenciales deportistas que podrían, con la infraestructura que existe, ser evaluados, practicar el deporte que prefieran. Correcto. Además, incluso descubrir un deporte. O sea, ¿cómo descubres un lanzador de jabalina, por ejemplo? Así es. Entonces, o sea, ¿cómo sabemos si tenemos un grande lanzador de jabalina? Entonces, nosotros, es por eso que nosotros tratamos de publicitarnos de la mejor y mayor manera para que este programa tenga el alcance y ese rebote al cual tú hoy haces referencia. ¿Cómo los descubres? Nosotros ya estamos poniendo el programa y les decimos a la gente, vengan, es gratuito, vengan. Entonces, una vez que vienes, ahí los profesores son los que, en base a ciertos perfiles,
van detectando solicitados a las federaciones. Las federaciones nos mandan el documento en base a los perfiles. Mira, yo necesito para que sea lanzador de bala estas características, este peso, esta talla, esta potencia, esta fuerza, esta velocidad. Todo ese perfil lo tenemos ya en una data, la cual al final la hemos centralizado en esta app. Entonces, hemos incluido tecnología ya al deporte. Y eso está en una aplicación. Y ya lo tenemos en la aplicación Android. Porque evidentemente ya se imaginarán el crear estas cosas, incluir tecnología al deporte en el Estado, es muy complicado, pero ya lo hemos hecho. O sea, estamos demostrando que lo podemos hacer. Ahora, la plataforma hacia la estructura Apple, eso va a estar para fines de julio. Pero hoy en Android ya lo tenemos y la pueden bajar como Academia IPD. Bajas la aplicación, ahí entras y tienes todas las provincias, todas las disciplinas. Y ahí tú detectas. Entonces nos hemos convertido en una plataforma para entrenadores, para clubes, para federaciones. Sabemos del presupuesto con los que cuentan estas entidades. Es muy poco. Entonces, para que inviertan en detección de talentos, prácticamente el presupuesto es nulo. Entonces, nosotros le estamos facilitando la labor a aquellos que no tienen esa facultad de poder irse a las provincias y decir, oye, yo sé que en Huancayo están los mejores fondistas, pero ¿cómo llego a detectarlos? ¿No es cierto? Ok, acá está la plataforma y yo te estoy haciendo el trabajo, míralos. Lo que sí nosotros tenemos son chicos detectados entre los 6 y los 17 años. No vamos más allá porque evidentemente... No, claro. Que además es sobre los que hay que trabajar. Es en el momento donde los deportistas se forman. Y ya ¿no? Se ha dado un paso. Esta es una primera piedra que estamos dando en favor del cambio para el desarrollo del deporte. Es una realmente... No, además hay toda una chamba que hacer porque la idea es que estos deportistas no descuiden sus estudios, estos deportistas reciban asesoría. O darles estudio. Claro. Ese es otro tema, porque también normalmente el talentoso, y digo normalmente, no quiero a que suene discriminativo, digamos, ¿no? Pero normalmente, ya en base a cierta data que tenemos, el talento en ciertas disciplinas está en los chicos de escasos recursos. Y a veces te encuentras con historias realmente duras, ¿no? Entonces ahí tiene que haber un trabajo articulado en favor del desarrollo de este deportista, ¿no? Claro, para ocuparse de su educación, alimentación y que sea una alimentación adecuada, que además hay el tema psicológico por estos temas que tú dices, ¿no? Descanso, ¿no? A veces hay chicos que tienen una proyección, porque tienen el talento y tienen una proyección para ser deportistas calificados o deportistas de alto rendimiento y sin embargo duermen en el suelo, por ejemplo, ¿no? No, pero a mí me parece fantástico que se esté, pero ya no pensando, ya se están haciendo cosas, porque esto hace algún tiempo, porque yo lo he escuchado, eran ideas impensado. Así, ojalá pudiéramos hacer como los colombianos, no sé qué cosa. ¿no? Entonces nosotros estamos dando esos pasos y es por eso que las plataformas publicitarias o programas así también sintonizados vayan o estén interesados en justamente publicitar estos cambios. Porque claro, ¿sabes una cosa que vamos a hacer? Ya a partir de cuando regresen de Odesur, ¿no? Claro, vienen... el IPD ha detectado 140 deportistas top que podrían ganar una medalla en los Panamericanos. Es decir, no solo estamos siendo buenos anfitriones en los Panamericanos y vamos a tener la infraestructura adecuada y vamos a demostrar que podemos hacer las cosas bien, sino además vamos a poder ganar medallas. Y al principio eran 100, ahora resulta que hay 40 que no... Ya hay 140 posibles, no es que estemos diciendo las van a ganar, sino que ya los mandas a competir. Antes... No, además tienen una gana, lo que vamos a hacer, miren, falta poco más de un año. Falta poquito. Y yo creo que no hay que pensar en los Panamericanos cuando estemos a un mes, hay que pensar desde ahora en los Panamericanos. Yo creo que es muy importante, porque estos chicos, muchos de ellos tienen historias extraordinarias. Ahora los futbolistas son nuestros héroes, ¿no es cierto? Porque han demostrado que las cosas se pueden hacer cuando se trabaja en equipo, con disciplina, cuando cada uno está ubicado en la función que mejor hace, cuando se la toma en serio, cuando es consciente de la responsabilidad que tiene sobre la sociedad y sobre todo sobre los más jóvenes con lo que está haciendo. Bueno, eso se puede reproducir en otras áreas. Se puede reproducir. O sea, podemos tener héroes maratonistas, héroes en las artes marciales, héroes en... Hay que dejar en claro también justo
tenemos el tour dentro del Estadio Nacional, que es un tour gratuito donde todos pueden acceder y pueden pasearse por las instalaciones del Estadio Nacional. Y hay una particularidad porque entras al museo, el Museo Olímpico. ¿Y qué resulta? Que cuando te pones a ver resultados, te das con la sorpresa de que solamente hay una medalla olímpica de oro. Es un problema, ¿no? Sí, pero es un reto también. Es un reto. Yo te agradezco mucho, Ian, por estar acá y por lo que están haciendo, sinceramente. Y nosotros nos comprometemos, así como nos compramos del pleito que sí podíamos ir al Mundial y que era cosa de ponerle fe todo, porque también es importante para estos deportistas sentir el respaldo de la gente. Así es. Así como Cuevita es un héroe, hay Cuevitas en otras disciplinas, ¿no? Que deberían ser nuestros héroes y gente que acá los vamos a hacer conocer. Bueno, estamos al servicio de la población, así que en lo que gusten tienen ahí las instalaciones del Estadio Nacional y estamos nosotros ahí para dar cualquier soporte, cualquier ayuda en favor del deporte. Muchas gracias. Gracias. Ian, un gusto conversar contigo. Antes de irnos, no se olviden que Exitosa se renueva con más contenido. Tiene 32 páginas con un lenguaje claro, directo y objetivo. Pídelo en tu kiosco favorito por solo $1.50 sol. Diario Exitosa te informa con la verdad. Terminamos por el día de hoy y por esta semana. Yo los dejo con el señor Manuel Rosas. Nos reencontramos el lunes. Muy buenas tardes.